te llamó, de dónde te sacó y qué te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Queridos amigos, hoy, como siempre, con la operación técnica de nuestro querido operador Pablo García y las telefonistas que colaboran en María del Rosario, Liliana, Mirta y Lilian. Muchas gracias por estar, por atender los llamados de ustedes. Queridos amigos, también durante el programa, como todos los lunes, informamos los días y horarios de la misa que celebra el Padre Fernando Abraham, de las misas que celebra en Parroquia Nuestra Señora del Rosario y en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, queridos amigos, comenzamos y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que a veces es un poco cuesta hablarlo, porque cuando se habla de problemas de los niños siempre cuesta, porque ellos son lo más querido por los papás, lo más cuidado, pero hay que hablarlo porque después vamos a decir las consecuencias de cuando no se hacen diagnósticos tempranos. Los primeros que diagnostican los problemas en los bebés son los pediatras. Ellos ven aproximadamente desde los primeros días, también en los 2 o 3 años, si hay algún inconveniente en los niños. Desdichadamente, los problemas graves, tanto sea físicos como también como un atisbo de problemas emocionales, también se ven de primer momento. Esos son los problemas graves. Pero hay otras problemáticas que sufren los niños que se van viendo a través de los primeros años de vida. Y esto produce en los padres mucha angustia, porque los primeros que ven un inconveniente de tipo emocional en los hijos son los padres, pero el mecanismo de negación que siempre conlleva debajo el miedo, la angustia, el no poder ver, el no querer ver, el ver y no ver, el saber y no querer saber, porque se trata de los hijos, que es lo que más se ama en este mundo, ¿verdad? Entonces, eso trae para los padres mucho conflicto, pero hay que superarlo. ¿Por qué? Porque los diagnósticos tempranos son los que posibilitan, primero en los primeros momentos, una estimulación temprana hecha por especialistas que se dedican a esto. Y después puede ser que sean otro tipo de tratamientos, no solamente psicológicos. Vamos a hablar de eso después, porque a veces un diagnóstico errado puede llevar a un niño a sufrir bastante. Un diagnóstico errado o un diagnóstico que no se hace por miedo de los padres, como dije recién, por angustia, por negar. Hay una parte consciente e inconsciente en la negación, y entonces eso produce que no se hagan los diagnósticos correspondientes. Amigos, vamos a comenzar por un síntoma que los niños presentan en los primeros momentos de la primaria, de la escuela primaria, a los 6 años aproximadamente, que es un síntoma de hiperactividad, que a veces se dice hiperquinesis. Ese síntoma puede
ser solamente ese solo y trae bastante problema en los niños, bastante problema, pero casi siempre se adhiere a otro síntoma que es el de la atención. Niños con déficit de atención tienen en general hiperquinesis. Están como integrados estos síntomas y traen muchísimo problema. Pero ¿qué sucede con esto? Los niños empiezan a ser retados por la maestra, los compañeros los rechazan porque están todo el tiempo en movimiento, molestando, tocando a los chicos, tirando cosas. ¿Por qué? Porque se sienten tan inquietos interiormente que no pueden parar. Pero ¿cuándo sucede eso? Sucede más en la escuela, no tanto en la casa, porque en la casa no hay tanta estimulación como hay en la escuela, tanto movimiento, tantos niños, Entonces, en un ambiente tranquilo, el niño hiperkinético se tranquiliza un poco, pero cuando hay gente alrededor, cuando está con compañeritos, cuando está en clase o en el recreo, su actividad se estimula tanto, se excede de una manera que no es posible a veces controlarlo. Y no es agresividad, porque no todos los niños hiperkinéticos o hiperactivos son agresivos, sino que parecen agresivos debido a la hiperactividad que en ningún momento deja de, por momentos de pasar. Esto también está unido, como dijimos recién, a este síndrome de atención que se debe a que el niño no puede atender bien debido a este síntoma. Es todo una integración de ambos. Lo que se debe hacer es ir al pediatra, y el pediatra en general, cuando está bien informado, como están los pediatras, derivan a neurología infantil, a un neurólogo infantil. ¿Por qué? Porque no hay que asustarse por eso, porque el neurólogo infantil va a hacer unas pruebas donde va a ver si es un problema funcional o un problema más complejo. En general, la hiperquinesis es un problema funcional que solo se puede observar y que no sale en ningún estudio porque el niño no tiene nada dañado en su cerebro. Y los padres tienen terror a esto de poder hacer este tipo de consultas. Pero justamente allí se ve que no, en general estos chicos no tienen ningún problema físico concreto, herido, ningún problema en el cerebro, sino que lo que tienen es una función diferente, más diferente a otros. Funciona de una manera sus neuronas mucho más aceleradas, por decir así, aunque no sería el término, que el de otros niños. Entonces, ¿qué puede hacer el neurólogo ante esto? Que aquí viene una problemática que se presenta casi siempre con los padres, o mamá o papá. Es muy difícil que no se presente este problema, cuando el neurólogo determina que debe tomar una medicación que es para que se ha descubierto hace unos años, es un descubrimiento que no tendrá unos 10, 15 años aproximadamente, no hay una fecha muy determinada, porque se empezó a emplear y ver qué resultados daba, y entonces eso masivamente se fue conociendo mucho después. Que es una medicación que se da antes de ir a la escuela para que el niño sea como los otros niños, que juegue, que estudie, que pueda estar quieto, que no esté constantemente moviéndose y no pudiendo atender. Eso es un beneficio muy grande para los niños. Pero ¿qué sucede con los papás? O la madre o el padre se asustan ante esto
se enojan a veces con el pediatra, con el neurólogo, bueno, que también es médico, ¿no? Pero con el neurólogo infantil no van más, no le dan la medicación al niño y el chico sigue con ese problema, maltratado por sus compañeros, retado siempre por la maestra que no da más y que a veces no es comprendida porque hay que estar con un niño hiperkinético que está en constante movimiento y que distrae a los demás todo el tiempo, no para. Cuando hay momentos en que no para, momentos que sí para la hiperactividad, pero en momentos que no. Entonces la maestra lo manda a la dirección, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque es realmente algo muy problemático. Lo manda al gabinete, el gabinete también cita a los padres, pero acá en provincia hay gabinete de psicología y asistencia social en la mayoría de los colegios del Estado. Y bueno, también a veces sucede que los padres se ofenden, se enojan y no lo llevan al neurólogo. Entonces, ese niño es con un síntoma que puede ser tratado y que tiene que ver no con algo grave, se va convirtiendo en el tiempo, porque yo lo he visto a través de los tratamientos que después he realizado o de los diagnósticos, en un chico maltratado, en un chico sí agresivo, porque como es maltratado, se va convirtiendo en un chico agresivo. Otras de lo que puede hacer también el neurólogo es derivarlo a una psicóloga, que tiene que trabajar en equipo, por supuesto, con el neurólogo, y desde ya estar informada de que existen estas medicaciones, porque una de las preguntas que a veces me hacen es si un psicólogo tiene que recibirse, por ejemplo, en la UBA, como nos recibimos la mayoría, y de allí ya tiene un conocimiento amplio. Sí, hay un conocimiento amplio, pero un psicólogo de niños o un psicólogo de adultos se tiene que especializar, porque si no se especializa, no puede conocer la sintomatología, las novedades, y además eso tiene que seguir siempre, hasta el momento que deje de atender. Entonces, el psicólogo tiene que saber, que la mayoría sí lo saben, los colegas, que existe esta medicación, los efectos que produce positivo en el niño, hasta que vuelve a la casa. Cuando vuelve a la casa, ya ese efecto termina porque tiene unas horas, pero un niño, como está en la casa, no presenta problemas tan serios de hiperactividad. Además, en la casa puede jugar, correr, moverse, puede ir al parque, puede ir a la plaza. Es como que tiene otra posibilidad. Entonces, desde ya, eso lo ayuda. Desde ya también un tratamiento psicológico, si es necesario, también para los padres. Y ahora vamos a ver por qué para los padres. Porque aceptar estas problemáticas en los hijos no es fácil. Entonces, a veces los padres necesitan unas entrevistas. Y uno dice, pero ¿no tiene que ir el niño que tiene el problema de hiperquinesis? No, a veces el niño no tiene por qué ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque si va al psicólogo, el psicólogo, ¿qué podemos hacer poco con este tipo de problema? Esto puede hacerlo mucho la medicación, como dije recién, pero si el niño no presenta otro tipo de problemáticas, no es necesario tratarlo, porque hay que tener cuidado en el tratamiento de niños, que solo tratar niños que lo necesiten, niños que están graves, que son graves. Si no, a veces es mejor no atenderlos. ¿Y a quién atender? A los papás, en casos de niños graves o en niños que no lo son. Bueno, queridos amigos, algo faltará decir de este tema porque es bastante marcado, y continuamos con algo
la audición próxima, y creo que el próximo lunes, no sé si es feriado o no, si hay radio o no, ya eso lo sabemos, pero en el próximo programa vamos a continuar hablando un poco de este tema para que los niños puedan tener una mejor vida. Y desde ya, los niños con hiperactividad y que están bien medicados y que están bien tratados y que han conseguido una estabilidad en su síndrome de atención disfuncional son excelentes alumnos y muy felices. Y los chicos con síndrome de Asperger también, sin medicación, pero con tratamiento y con la ayuda y el tratamiento que realizan los padres, también desde hace unos años han podido ser más comprendidos y desde ya son excelentes alumnos y personas muy, muy felices. Hasta el próximo programa. Bendiciones.